Y bueno, pues ahora sí, vámonos al cálculo del requerimiento energético de un deportista que quiere aumentar de peso. Aquí te voy a poner, aquí tenemos un caso, te lo voy diciendo, voleibolista femenina de 63 kilos, con una talla de 1,92, un porcentaje de 18% y una masa libre de grasa de 82%. Aquí tenemos su entrenamiento, 7 MET, 130 minutos efectivos. Y bueno, vamos a calcular su requerimiento energético, primeramente pues para su mantenimiento, para mantenerlo. Aquí, bueno, ya lo tengo yo elaborado, vamos a ir nada más para que lo repases y lo vayas recordando. Tenemos a Cunningham, requerimiento, la fórmula de Cunningham para su requerimiento basal, 10% de ETA, tenemos 10% de su actividad cotidiana. Vamos a corregir esto para que esté igual que todos. Ejercicio a partir de los METs con su tiempo efectivo, también ahí lo tenemos, 955 calorías por su entrenamiento. Y el total del día, el total del requerimiento energético, 2837. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento y lo sabes calcular. Esos serían sus calorías para mantenerla. Su dieta de mantenimiento, 2837 calorías para que mantenga 63 kilos. Pero resulta que quiere subir de peso. Tiene un 18% de grasa, está muy bien, pesa 63 kilos. Podríamos pensar que está bien si nos quedamos ahí, pero es muy alta también, mide 1,92. Y bueno, pues por beneficio, por gusto, bueno, quiero aumentar un poquito de masa muscular. Vamos a tratar de acompañarla a que incremente de masa muscular y vamos a recomendarle entonces, a dirigirle que tiene que hacer o entrenar, tiene que llevar un entrenamiento aparte de esto de METs, que está haciendo aparte de su entrenamiento de voleibol, se tiene que ir a entrenar. Entonces vamos a recomendarle que se realicen 90 minutos de ejercicio de un entrenamiento de pesas a una intensidad, bueno, va iniciando por más que queramos nosotros y por más que quiera ella, y el mismo entrenador pues no le va a poner una carga muy alta, vamos a poner que su entrenamiento es de 4.5 METs, un entrenamiento ligeramente moderado, o sea, moderadito. A partir de ahí entonces volvemos a calcular ahora cuántas calorías va a utilizar en este entrenamiento. Entonces, las calorías de su plan, de su entrenamiento de fuerza, serían 425. O sea, para ir a entrenar peso, a este entrenamiento, este plan de entrenamiento, va a estar utilizando 425 calorías. Entonces, aquí debemos de considerar que para mantener, o sea, si yo sumo este total, estas calorías de 2.837 más las de fuerza, estaríamos dándole una dieta de 3.262 calorías. Pero ojo, porque esas calorías son las que necesita para mantener el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de voleibol, pero no para generar un superávit. Hay que recordar esto, o si nos vamos a los componentes del requerimiento total, dijimos que eran 4: basal, actividad cotidiana, o NEAT, actividad por ejercicio, o el IT, y el factor crecimiento, que hasta ahorita lo habíamos hecho a un lado porque estábamos trabajando con deportistas adultos para mantenerlos. Pero siempre que trabajes con niños, con adolescentes, hasta con embarazadas que hagan deporte, mujeres deportistas que estén lactando, o con este con este aumento de peso, con esta hipertrofia, no se nos olvide ese factor crecimiento que es extra de su requerimiento como para mantener el peso, porque estamos en una fase de crecimiento. Aquí queremos un crecimiento muscular. Entonces, esta hipertrofia o bien este crecimiento, el factor crecimiento, hay que aumentarle calorías. ¿Cuántas calorías? Hay muchos métodos, hay muchas maneras de hacer este incremento. Algunos autores nos dicen que lo puedes calcular directamente o aumentarle de 300 a 500 calorías, así de sopete, ¿no? Auméntaselas directamente y listo. Hay otras estrategias que nos hablan de
que puedes empezar con un 20% de su requerimiento basal, que en este caso, por ejemplo, si estamos hablando, vamos a calcularlo aquí, en este caso estamos hablando de 1636 calorías multiplicadas por un 20%, serían 327 calorías, lo que le agregaríamos aquí como factor crecimiento, ¿sí? Y como te digo, puede ser así directo o de alguna manera también lo puedes hacer de 300 a 500. Muchas veces, o la mayoría de las veces, nos va a salir, si lo hacemos el 20% del basal, nos va a salir muy cercano a 300, 500 calorías. Como quieras hacerlo, es bueno. Yo lo que te recomiendo es que, sobre todo cuando quieras seguir como las mismas pautas, las mismas estrategias con tus deportistas, lo hagas con el 20% del basal, porque entonces tendrás gente muy alta o muy grande y el 20% del basal proporcionalmente va a ser igual que el que es más chico pero que quiere iniciar con un aumento de peso. O sea, 300 calorías extras de 2000 no es lo mismo que 300 calorías extras de 1000 calorías. Entonces, para hacerlo un poco proporcional, por eso es interesante esta pauta de incrementarle el 20% a partir del basal. ¿Okay? Entonces, vamos a aumentarle el 20% del basal. Tenemos entonces nuestro total, que serían 3262 para mantenerlo, pero le vamos a aumentar el 20% del basal, que serían 327. ¿Ok? Entonces nuestro plan de alimentación, nuestra dieta para la hipertrofia en este paciente va a quedar de 3590. Repito, ya en la parte práctica, si lo subes a 3600, no pasa nada, lo puedes manejar así, dejarlo en 3600 para ya lo que es el plan de alimentación. Entonces aquí estamos teniendo las calorías. En amarillo tenemos las calorías totales para mantenerlo en su peso, en sus 63 kilos, a partir de este entrenamiento. Luego le incrementamos las kilocalorías para el plan de fuerza y con eso, si lo sumamos, tendríamos las kilocalorías para seguirlo manteniendo, porque va a entrenar y esas serían las calorías para mantener el voleibol y el entrenamiento de fuerza. Generamos nuestro superávit, nuestro factor crecimiento, le dimos un 20% extra a partir de su basal, o como te decía, pueden ser de 300 a 500 incrementadas y ya entonces ahora sí su total de 3590. Entonces vamos con estas 3590 a hacerle su distribución de macros. Vamos a tomar en cuenta que pesa 63 kilos y vamos a tomar en cuenta que ahora esto que tenemos aquí abajito, que eran estas tablas que te he insistido mucho en utilizar y que aprendamos a manejar gramos por kilo, se nos van a desfasar un poco, ahora sí, porque las 3590 si hablamos ya de porcentajes, por más que yo quiera darle lo que necesita, ahorita te explico, pues nos va a desfasar mucho el porcentaje. Por ejemplo, si yo le doy, de acuerdo al tiempo que está entrenando, que serían 2 horas y media más 90 efectivo, estamos hablando de 3 horas y cachito, ¿no? Los 130 minutos efectivos, 2 horas 10, más los 90 minutos efectivos, pues estamos hablando de 3 horas casi media, ¿no? Un poquito más menos. Entonces, si nos vamos a la tabla, estaríamos hablando de que requiere de 6.5 a 7.5 gramos por kilo de carbohidrato. Si nosotros le damos ese factor 7.5, por ejemplo, probablemente nos quedemos muy bajitos en carbohidratos porque son un montón de calorías. Le aumentamos más calorías, generamos un superávit. Entonces siempre nos vamos a estar como desfasando un poco más en la distribución. Bueno, te voy a enseñar, te voy a poner aquí como dos formas en cómo podemos llegar a lo mismo. En el primer recuadro, aquí en este primer apartado, vamos a ver cómo distribuir los macros a partir de gramos por kilo. Como te explicaba, vamos a entender que se va a desfasar mucho de lo que el cuadro dice que le deberíamos de dar porque calóricamente lo movimos, le generamos un superávit y bueno, eso nos va a descuadrar mucho a que nos quede perfecta la distribución, no en porcentaje sino en gramos por kilo. Por ejemplo, esta chica que entrena
3 horas y media estaríamos en este rango moderado a fuerte y tenemos que le tendríamos que dar de 6.5 a 7.5 gramos de carbohidratos. Entonces vamos a suponer que le damos como 7, como el promedio. Fíjate cómo nos da un 49% de carbohidratos. Entonces dice uno, ay, pues es que entonces, ¿qué hago? Pues le subo a 7.5, nos quedamos en 53. Que podríamos pensar que está adecuado, pero bueno, ahí vamos a ir viendo que entre más bajitos nos quedemos de carbohidratos también, pues vamos a tener que darle también un poco más de lípidos. Entonces, bueno, siempre se nos va a desfasar. Podríamos dejarlo en 7.5 o irnos hasta un 8, ya nos queda 56%, pero aquí es lo que te digo, se nos va a salir de lo que de acuerdo a esta tabla tendría que hacer, pero porque recuerda que esta tabla es para mantenerlo, para lo que está haciendo, no, hay congruencia o es igual el gasto que está teniendo con el consumo calórico que le voy a dar. Y aquí, en caso del aumento de peso, el consumo va a estar incrementado, va a ser mayor que el gasto. Por eso se desfasa. Proteína. La proteína para el aumento de peso, para la hipertrofia, tiene que ser de 1.6 en adelante. Entonces vamos a recordar que aquí con esta chica voleibolista, voleibolista, le estábamos dando aproximadamente 1.5, de seguro 1.6 para mantenerla en su peso, y de ahí hay que incrementarle. Si le empezamos este plan de la hipertrofia con 2 gramos, pues estamos haciendo un incremento muy brusco de 1.5 que le estábamos dando probablemente en su dieta de mantenimiento a 2 gramos. Entonces, recomendación, aunque podemos incrementar hasta 2.4 gramos de proteína tranquilamente, vamos a tratar de hacerlo progresivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque su carga de entrenamiento ahorita de hipertrofia todavía está iniciando, está arrancando en esto del entrenamiento, ¿ok? Entonces, por esa razón, nos conviene ponerle 1.7, 1.8 gramos de proteína, no más, aunque, obvio, nos va a quedar un porcentaje, vamos a verlo, muy bajito, 12%. Es que es hipertrofia, que cómo le vamos a dar tan poquito de proteína. No le estamos dando poquito, le estamos dando 1.7 gramos por kilo de peso. Lo que pasa es que estamos haciendo un balance positivo y bueno, pues eso es lo que está haciendo que en porcentaje pues quede tan bajito. Si le damos más, ¿qué pasa? Pues no le va a pasar nada, o sea, no vamos a estar como fomentando tal cual un daño renal ni demás, pero no es necesario. La proteína extra que le estemos dando no va a ir a construir masa muscular si el estímulo no fue pues el suficiente. Los estudios, las investigaciones. Entonces no olvidemos esa parte. No por darle 2 gramos, 2.4 o más gramos, va a haber un aumento de masa muscular. Recuerda el punto del inicio. La clave es el entrenamiento de fuerza. Ese estímulo que se está generando, esa necesidad de que el músculo incremente. Pero también aunque esté el estímulo, no por darle yo mucha proteína, se va a hipertrofiar como por arte de magia, ¿no? Va a proporcionar el estímulo con el consumo de proteína y entonces con 2.4 gramos se ha observado que no hay más resíntesis proteica a pesar de que haya mayor consumo de proteínas. ¿Okay? Entonces 1.7 hay que irnos poco a poco para no quemar tus propias estrategias con tus deportistas. Y bueno, sabemos que aquí ya lo que nos tocaría sería nada más hacer como esa diferencia. Y aquí te vas a dar cuenta que a la hora de hacer la diferencia, para cumplir o cubrir el 100%, pues nos estamos pasando un poquito de lípidos, teniendo en cuenta que lípidos siempre normalmente estamos hablando de un límite de 30% de la distribución. ¿Qué nos corresponde aquí? Bueno, o subirle un poquito a la proteína en caso de que digamos, bueno, no pasa nada, o subirle un poco a los carbohidratos. Por ejemplo, ahí ya en 8.5 nos estamos acercando al 60% de carbohidratos, proteína 1.7 y lípidos, más bien proteína casi 12% y lípidos ya nos quedaría un 28.4%. Esa es una manera. Y como te digo, esto de acá, pues obvio se va a desfasar un poco de lo que tendríamos
en este cuadrito de gramos por kilo y en este cuadrito, porque estamos como haciendo una mezcolanza de todo. Entonces por eso tenemos que tener como criterio un poco abierto para ir como navegando entre todas las recomendaciones. Otra pauta, como ya estamos viendo que esto no va como tan de la mano este 8.5 con este cuadrito, pues vámonos mejor por porcentaje. Esta chava está entrenando voleibol, es un entrenamiento mixto, pero también está entrenando un poco de fuerza. Entonces nos podemos ir con esta tabla y decir fuerza 50-60% es algo mixto y pues nos quedamos con un 60. Y entonces ahora partimos desde el porcentaje. Vamos a ver que con 60%, bueno, pues aquí ya nos queda 8.5. ¿Por qué queda? Por los decimales. Si yo le aumento la cantidad de decimales, pues ya vemos que es 8.55. La proteína sí la vamos a calcular gramos por kilo, esa siempre sí es muy importante de saber cuánto le estoy dando. Entonces, bueno, volvemos al punto, darle 1.7 y vamos. Gramos, calorías, porcentaje. Y volvemos al punto de que los lípidos va a ser ahora entonces una diferencia. Y entonces aquí está, ¿no? Ya tenemos nuestra distribución. ¿Qué diferencia hay entonces entre este de aquí y este de aquí abajo? Que aquí me fui directa a gramos por kilo tanto de carbohidratos como de proteínas, y en este segundo ejemplo me fui directamente a porcentaje de carbohidratos y gramos por kilogramo de peso de proteínas. Los lípidos en cualquiera de las dos opciones se calcula igual, sumamos carbos y proteínas y la diferencia del 100% serían los lípidos. ¿Okay? De esta manera estamos iniciando como el proceso, 1.7 gramos de proteína. Obviamente, conforme nuestra chica vaya incrementando su entrenamiento de fuerza, podemos ir incrementando también los gramos de proteína. Y si te vas dando cuenta, bueno, aquí ya estamos en 3.500, 3.600 calorías de una chica que, bueno, va a ir aumentando de peso, su requerimiento va a ir aumentando, y es por eso que muchas veces se utilizan los suplementos para apoyar, porque como te decía en la primera parte del video, muchas veces estos chicos consumen poco alimento, poca cantidad, y entonces cuando caemos a estas calorías, pues puede ser demasiada cantidad de alimento que no son tan fácil de adherirse. Por lo tanto, en un suplemento, en un batido, en un ganador de peso, podemos pues apoyar para que se cubran las 3.600 calorías. Pero ese es otro tema.